lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10, y hablemos justamente del juicio político junto a Belkis y quienes hablan. Vamos a generar una, creo yo, muy interesante tertulia con dos invitados que públicamente han expresado posiciones, digamos, divergentes. Es normal y es parte justamente de la libre expresión y del libre pensamiento sobre el trámite del juicio político. No sobre la prerrogativa constitucional que tiene la Asamblea Nacional, está claro que ese es un mecanismo que está consagrado en la Constitución, sino sobre lo que denominan los abogados el nexo causal. O sea, hay sustento para la acusación de peculado, cuyo trámite se deriva del dictamen de admisibilidad emitido previamente por la Corte Constitucional. Vamos a tener, como digo, dos posiciones contrapuestas en ese sentido. Acá en la cabina le agradezco la presencia al jurista Gonzalo Muñoz. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Y telemáticamente al doctor Ismael Quintana, que está conectado también con nosotros. No pudo venir el doctor Ismael Quintana por el pico y placa, pero bueno, lo tenemos conectado telemáticamente al doctor Ismael Quintana. Gracias a nuestros invitados, tanto Ismael Quintana cuanto a Gonzalo Muñoz. Empiezo con Gonzalo Muñoz. ¿Hay o no causal potente para sustentar el trámite de este juicio político, a propósito del peculado? Bienvenido, doctor. ¿Se puede acercar un poquito al micrófono? Gracias. En primer lugar, muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, Belkis, un saludo a la distancia y un fuerte abrazo, Ismael, un gusto poder compartir este tertulia, este debate con él. A ver, desde mi punto de vista, y yo lo dije desde un inicio, incluso marcando diferencias con lo que pensaban otros juristas, incluso creo que con el mismo Ismael, la causal tercera o la infracción política tercera que plantearon los asambleístas acusadores del juicio político, desde mi punto de vista, era la más floja, la más débil. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se le imputa al presidente en este caso por omisión? ¿Cierto? Se le imputa un supuesto, desde mi punto de vista otra vez, inexistente delito peculado, por supuestas irregularidades, por supuestos perjuicios al Estado en un contrato denominado pool de Amazonas Tankers, en el cual, según los acusadores, que ellos aducen, ¿no es cierto?, que habían existido perjuicios al Estado en un informe de Contraloría. Ellos ponen en su acusación que dicho informe de Contraloría del año 2021 habría sugerido la terminación de dicho contrato. Uno en el derecho, en la vida y en diversos ámbitos, ¿no es cierto?, puede tener distintas opiniones, pero no puede tener distintos hechos. Cuando uno va a verificar los hechos reales, ¿no es cierto?, puede ver que dicho informe de Contraloría establece 13 recomendaciones. En esas 13 recomendaciones, en ningún momento se establece ningún indicio de responsabilidad penal que podría sugerir, ¿no es cierto?, un delito de peculado, ni tampoco, no es facultad de la Contraloría, se sugiere o se recomienda la terminación unilateral del contrato. Otra cosa más que se aduce en este caso es que el presidente de la República conocía de dicha irregularidad o perjuicio al Estado y no hizo absolutamente nada. Ese también es un hecho falso, es un hecho que no corresponde a la verdad. ¿Y por qué no corresponde a la verdad? Porque una vez que el señor Johnny Estupiñán, cuando ya deja de ser gerente en el mes de marzo del 2022, me parece que con fecha 22 de marzo, procede a entregar una comunicación a la Presidencia de la República, precisamente al presidente, y dicha carta, ¿no es cierto?, es ingresada a la Presidencia de la República. La ciudadanía tiene que tener claro un asunto, ¿no es cierto?, y es muy importante, pues la Presidencia de la República, no sé si es correcto pues decirlo así, no es una comisaría. No estamos hablando de que uno ingresa y una denuncia a una comisaría, es la Presidencia de la República. La Presidencia de la República tiene entre sus varias oficinas adentro una oficina de atención a comunicaciones ciudadanas. Entonces, esta comunicación del señor Johnny Estupiñán sigue un filtro al interior de la Presidencia de la República y, una vez que es ingresada,
se la traslada ¿a dónde? Se la traslada a la empresa coordinadora de empresas públicas para que conozca la comunicación ingresada del señor John Estupiñán, que, como repito, y es muy importante tenerlo claro, ya no era gerente de Flopec, había salido antes de que ingrese la comunicación, y posteriormente, con fecha, si mal no estoy, 22 de junio de 2022, es respondida la comunicación, es decir, no existe omisión por parte de la Presidencia de la República en persona del presidente en responder dicha comunicación. Es decir, también ese es un hecho no veraz. Correcto, doctor Muñoz. Doctor Ismael Quintana, bienvenido nuevamente. Buenos días. ¿Cuál es su lectura respecto de este tema puntual que estamos analizando en este momento, la existencia o no de un nexo causal para o que valide de alguna manera este juicio político? Bienvenido. Buenos días, Belkis. Un abrazo para usted, un saludo para Fabricio, también para Gonzalo y naturalmente para quienes nos están mirando y escuchando a través de Sonorama. Me parece que es impreciso hablar de que no hay nexo causal, básicamente porque esa era una cuestión que la tenía que revisar liminalmente la Corte Constitucional, en virtud de lo que establece el artículo 148, número 2 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Es decir, la Corte ha encontrado, más allá de lo que podamos decir los demás y de evidentemente los criterios que puedan sostener quienes discrepan con el señalamiento de mayoría, la Corte ha encontrado que hay hechos, unos hechos que están relatados en la acusación constitucional, que a criterio de la Corte tienen una coherencia narrativa y lógica, que a criterio de la Corte tienen una elemental verosimilitud, ¿ya? Y que a partir de eso a la Corte le permitieron determinar que hay un nexo causal, que finalmente era lo que tenía que determinar la magistratura. Así que hablar de inexistencia o existencia de nexo causal es una cuestión distinta. Ahora, una cosa es que la acusación constitucional, como muchos sostuvimos en su momento, debía ser calificada a trámite. Y otra cosa es que ahora, donde las papas queman, que es básicamente en la etapa de sustanciación del juicio político, los acusadores y el acusado también, por supuesto, porque tiene que defenderse, no cuenten con los elementos probatorios necesarios. Y ahí es donde vamos a poder entrar a ver en los siguientes días. Yo no me aventuraría a decir si ahora hay o no hay prueba suficiente de la responsabilidad política del presidente, porque apenas y muy patojamente la tarde-noche de ayer, con atropellos y cuestiones que ya son propias de la Comisión de Fiscalización, se han iniciado las comparecencias y ha iniciado esta parte o este periodo de evacuación y práctica de pruebas. Así que actuación de la prueba me parece que se llama la fase. Actuación de la prueba. Dámela como quiera, evacuación, práctica, actuación, como sea. Da lo mismo, ¿ya? Solamente a partir de eso vamos a poder realmente sentarnos y poder llegar a una conclusión sobre si hay o no elementos probatorios para o confirmar lo que se dice en la acusación o que el presidente haya logrado desvirtuar esos hechos, más allá de que evidentemente no hay aquí inversión de carga probatoria y la prueba está en la carga de demostrar la responsabilidad política está en manos de quienes han presentado la acusación constitucional. Ahora, ¿qué es lo que yo sí les puedo decir? Que hay cosas que el presidente sigue sosteniendo a través de su defensa y que me parece que son aspectos que la Corte, fruto de las equivocaciones del propio presidente, nadie le mandó al presidente Lasso y al secretario jurídico de la presidencia a presentar argumentos de descargo ante la Corte, por si acaso. El procedimiento no dicta eso. Muchos dijimos, los argumentos de descargo se los presenta ante la Asamblea Nacional. La Asamblea es el acusador político, no la Corte Constitucional. Pero bueno, el presidente, haciendo caso omiso a esos consejos, agarra y presenta, cuando la Corte tenía que emitir un dictamen, un escrito bastante largo, no uno, dos, me parece. Y en esos escritos el presidente dijo un sinnúmero de imprecisiones jurídicas que la Corte los va desvirtuando. Por ejemplo, ¿qué es lo que ahora ya no está en discusión? Que el juicio político se está basando, o que al presidente se lo está llevando a juicio político por contratos suscritos antes de su periodo presidencial. Claro, cierto es, esos contratos entre Flopec y Amazonas Tankers son contratos suscritos en 2018, y renovados en 2020. ¿Qué le dice la Corte respecto de ese argumento? No la Asamblea, la Corte, que el juicio político no se basa en eso. ¿Ah? Así que este argumento está descartado, está fuera de debate. Lo que me diga el presidente en los siguientes días, a través de su práctica de prueba, respecto a ese tema, está desvirtuado por la Corte. Dos, la Corte le dice
que el juicio político tampoco se basa en el hecho de que la Contraloría haya determinado, porque de hecho la Contraloría no lo hace, la terminación unilateral de los contratos. Lo que la Corte dice es que hay un hecho muy claro, y es que en 2021, 2022, perdonarán, la memoria no es tan buena mía en estos aspectos de fechas, la Contraloría determina en un informe donde todavía no se determinan responsabilidades, ni civiles, ni administrativas, ni se formulan indicios de responsabilidad penal, que había que analizar, se dice en la cita textual de la parte pertinente del informe, la posibilidad de continuar o no con esos contratos y de al menos verificar las condiciones de negociación. 3. ¿Qué es lo que se dice en el dictamen de la Corte? Que porque aquí nos encanta demarcar la línea en base a lo que ha dicho la Corte. La Corte ha dicho además que hay hechos muy claros respecto a que el señor Estupiñán, y me parece que esa es la acusación constitucional respecto de la responsabilidad política del presidente, y hacia allá deberían apuntar las pruebas de cargo y de descargo, por si acaso. Que le advirtió al presidente de denunciar. Que el señor Estupiñán, nadie está diciendo acá si es que a la fecha en que le puso en conocimiento el presidente, el señor Estupiñán, era o no gerente de Flopec. El hecho es que este caballero, ya, puso en conocimiento del presidente, no del ministro del ramo, por si acaso, porque acá es bueno venir a decir que la presidencia no es una comisaría, pero constitucionalmente hablando, y Gonzalo no me va a dejar mentir, el que está a cargo de la buena marcha de la administración pública es el presidente, quien tiene el deber constitucional de velar porque las instituciones que están a cargo de la función ejecutiva marchen correctamente, es el jefe del Estado. Entonces resulta que aquí la Corte ha calificado un hecho. El hecho es que el señor Estupiñán pone en conocimiento del presidente que había un informe de Contraloría, que ese informe de Contraloría estaba observando ciertas cuestiones respecto a estos contratos con Amazonas Tankers y Flopec. Y el hecho cierto no es que el presidente no hizo nada en perspectiva de que omitió el deber de denuncia, porque ayer ya salió el abogado del presidente a decir, ay, aquí está la carta donde el presidente pone una noticia criminis, porque eso no es denuncia, que presentó a la Fiscalía General del Estado. Entonces el presidente sí hizo algo, si nadie le está acusando, señor, por haber omitido el deber de denuncia, porque eso es una contravención de carácter penal, no es causal de juicio político. A usted le están llevando a juicio, y se lo dice la Corte, porque a usted le ponen en conocimiento estos hechos, y usted lo que hace es sostener a Luque Lecaro frente a la empresa coordinadora de empresas públicas que coordinaba el manejo de Flopec, donde hay una acusación muy grave por parte del señor Estupiñán, que por supuesto tendrá que ser probada. Yo estoy hablando de hechos, no de pruebas, porque no soy interpelante ni acusador, ni soy parte de este proceso ventajosamente. Pero el hecho es que el señor Estupiñán habría denunciado en ese comunicado que el señor Luque Lecaro le presionaba para sostener contratos con esta empresa, con la cual Contraloría había observado ciertas irregularidades. Y lo cierto es que acá el que se va del puesto, se dice en la acusación, es el señor Estupiñán. Y el señor Luque Lecaro ya sabemos hasta cuándo se quedó. Correcto, doctor. Déjeme... Ahí hay o no una responsabilidad política presidencial. Eso es lo que se tendrá que probar. Por eso, mis queridos amigos, insisto, este no es un juicio penal. Lo ha ratificado hasta la saciedad la Corte Constitucional. Y Gonzalo sostenía esa opinión cuando el caso de Jorge Yunda llegó a la Corte. Este no es un proceso penal, por lo tanto aquí no se necesita probar peculado desde una perspectiva penal. Nadie le está diciendo al presidente que él ha malversado o a través de actos u omisiones para beneficiarse a él o terceros, ha malversado o distrajo fondos públicos. No, si ese no es el objeto de este juicio político. El objeto de este juicio político es precisamente verificar si es que a partir de estos hechos hay o no una responsabilidad del presidente frente a haber mantenido a Luque Lecaro frente a EMCO, que a su vez presionaba, se dice en la acusación, para mantener la ejecución de los contratos con Amazonas. Déjeme pedirle una opinión sobre lo que usted acaba de decir a Gonzalo Muñoz. Doctor Muñoz. A ver, en primer lugar, hay que dejar claro una cosa. El juzgamiento, en este caso el presidente de la República, tiene que ser desde una perspectiva estrictamente política. Y yo lo he sostenido en todos los espacios públicos. El juzgamiento penal del peculado
es de una óptica totalmente distinta, enfocado en el ámbito jurisdiccional. O sea, usted no ha cambiado esa visión. Bajo ningún concepto. Porque además es lo que dice la Constitución. El 129 establece que una cosa es lo político y no se requiere lo penal. No se necesita enjuiciamiento penal previo, ni siquiera una investigación penal previa. O sea, eso es clarísima la Constitución y eso es algo que yo lo he sostenido hoy y siempre, ¿ya? Tanto así que pues por este caso no hay ni siquiera tengo entendido, puedo sin temor equivocarme, que no existe ni siquiera una noticia criminis respecto del tema de Flopec en la Fiscalía General del Estado. Peor, una investigación o una indagación previa al respecto. Entonces, eso sí es muy importante que se tenga claro. Es un delito, una infracción netamente política la que se le está imputando al presidente de la República. Eso es muy, muy importante tener claro. Con respecto a lo que menciona Ismael, de lo que establece la Corte Constitucional, yo en todos los espacios también he sido muy claro en mencionar muchas veces estar de acuerdo con los criterios y dictámenes, sentencias que ha expedido la Corte Constitucional desde el año de 2019, ¿no es cierto? Y después también con su renovación, fallos muy importantes a mi criterio en el desarrollo progresivo de los derechos y para fortalecer la institucionalidad ecuatoriana. Y no, sin temor a equivocarme, el organismo que consta con la mayor credibilidad, pienso yo, en el Ecuador. Ahora, en mi criterio, otra vez en el dictamen del presidente de la República que da la admisibilidad del juicio político, cambia y se distancia del criterio de la anterior Corte, que era muy formal, respecto de la aplicación del artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y establece ciertos requisitos para proceder a la admisibilidad de un proceso político. Entre ellos, ¿no es cierto?, está el tema de la veracidad mínima. La Corte consideró que la tercera causal, desde mi punto de vista, de forma equivocada, contenía criterios de veracidad mínima para proceder a un enjuiciamiento político. Pero ahí vemos que la Corte también se equivoca. ¿Y se equivoca por qué? Desde las fechas del examen especial y en el contenido de los hechos también. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional? Que en junio de 2022 se suscribe un nuevo contrato. Y lo cita la Corte textual en el dictamen. Entonces, ahí sí vemos algo que yo muy pocas veces, me atrevería a decir, nunca he visto en sentencias de la Corte, que se equivoquen en los hechos. Nunca se suscribe un nuevo contrato, y eso tuvo que haberlo verificado la Corte Constitucional al momento de emitir el dictamen, sino que opera una cláusula de renovación automática. En el contrato de Amazonas Tankers Pool. Eso nunca sucedió, es un hecho que no corresponde una vez más a la verdad y la Corte da paso en su dictamen. Entonces, un hecho lamentable que le ocurrió al máximo organismo de control constitucional, lamentable desde todo punto de vista, pero que ocurrió. Igual en las fechas de examen especial, no concuerdan las fechas. Entonces, la Corte da un dictamen en esta causal a partir de hechos que no corresponden a la verdad. Ahora, volviendo al tema de Johnny Estupiñán en Flopec, ¿qué es lo que sucede con él? Él, en el mes de febrero de 2022, otra vez me paso lo mismo que Ismael, puedo confundirme las fechas, si no estoy mal, en febrero, el 2 de febrero de 2022, procede como gerente de Flopec a dar por terminado el contrato por Amazonas Tankers Pool, a dar por terminado el contrato. Pero ¿qué es lo que sucede en este caso? Y Ismael, pienso que va a concordar conmigo. Uno en derecho administrativo, cuando procede a la terminación de un contrato, tiene que tener sustentos técnicos, financieros y legales. ¿Qué es lo que hizo este señor? Un día se levantó, desayunó, se tomó un café, fue a Flopec y decidió, como decía un profesor mío, a lo viva México, que Jalisco nunca muere, a terminar el contrato sin ningún tipo de informe. ¿Se refiere a Johnny Estupiñán? Me refiero a Johnny Estupiñán. ¿De manera unilateral, dice usted? Sí, terminó el contrato un 2 de febrero sin ningún tipo de sustento. Entonces, lo cual es absolutamente ilegal. Porque uno, para terminar un contrato, la administración pública, en cualquier esfera de la administración pública, necesita un informe jurídico, un informe técnico, un informe legal, que den sustento a la terminación.
Caso contrario, eso puede causar un grave perjuicio al Estado. Al darse cuenta este señor Estupiñán, Johnny Estupiñán, del error cometido, del grave error cometido y posible perjuicio al Estado de esa terminación a todas luces ilegal, el 4 de febrero, 5 de febrero del año 2022, por correo electrónico, procede a retractarse él mismo. Nadie le pidió, nadie le dijo, nadie le obligó, él mismo se retracta. Por correo electrónico, él se retracta de la terminación unilateral y esto nunca informó a nadie. ¿Por qué? Porque este tipo de decisiones él tenía que informar al directorio, más allá que el directorio, pues por obligación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, estaba presidido por este señor Luque, pues que ojalá esté en órdenes de la justicia lo más pronto posible, ¿ya? Pero tenía que haberlo hecho y no lo hizo. No lo hizo. Tanto así que después, tengo yo entendido, perdón si me equivoco otra vez en las fechas, envía una comunicación, Johnny Estupiñán, en marzo, en el mes de marzo, no me acuerdo el día, ya, al ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, explicándole, una vez que ya se retractó, el procedimiento correcto, ya, para dar por terminado que se debía seguir. El que se debía seguir. Ajá. Para la terminación del contrato de Amazonas Tankers. Entonces, los pasos dados por Johnny Estupiñán, las acciones de este señor, sí fueron bastante controvertidas y en muchos casos enmarcadas por fuera de la ley. Fueron enmarcadas por fuera de la ley y esto fue, tengo entendido yo, lo que provocó su salida de Flopec. No tuvo nada que ver, como se está repitiendo y que se ha vuelto una narrativa, ya, el caso de la terminación de Amazonas Tankers, porque como podemos ver y consta, ya, de sus propias actuaciones físicas y documentales, él mismo se retractó de la terminación unilateral. O sea, usted lo que sostiene o lo que entiende es que Johnny Estupiñán no fue removido pese a que denunció y pretendió terminar unilateralmente el contrato porque el contrato supuestamente era lesivo, claro, sino por no hacer los procedimientos adecuados. Y no solamente, no por el contrato de Amazonas Tankers, este señor no siquiera presentaba y se presentaba ante el directorio por temas de presentar estados financieros. O sea, no es el tema de Amazonas Tanker por el cual fue removido, sino por su gestión. Exactamente. Déjeme preguntarle el cambio del criterio de Ismael Quintana. Solamente terminar esta parte. Doctor. Y solamente termino con esto. Ciérrele, por favor. ¿Cómo va a ser removido por el tema de terminación de Amazonas Tankers si él mismo se retracta de la terminación? Pues. Correcto. Ismael Quintana, ¿cuál es su opinión? Bueno, me parece que los hechos en la acusación constitucional dicen otra cosa. Yo vuelvo a los hechos porque, insisto, me parecería irresponsable en el punto en el que se está tramitando todavía el juicio político hablar de prueba o de que tal prueba de cargo o tal prueba de descargo es contundente. Vea usted que uno mismo ha sido objeto de un pedido de prueba francamente inútil e inconducente. Por eso, personalmente, yo me he negado a asistir a la comisión de fiscalización. Entonces, lo de la prueba dejémoslo para después. Finalmente, veamos qué terminan haciendo en la comisión con todo lo que están pretendiendo introducir tanto los acusadores del acusado como la prueba oficiosa, si es que se le puede llamar así, a la que ha dispuesto el pleno de la propia comisión de fiscalización. Los hechos son claros, me parece a mí, y si el presidente pudiese escuchar unas recomendaciones de eso, defiéndase de lo que le están acusando, no de lo que no le están acusando. Al presidente le están acusando, insisto, porque a su conocimiento, llegó un comunicado de un señor de apellido Estupiñán. Ese señor fungía en su momento de gerente de Flopec, una empresa que constitucionalmente es de responsabilidad de la función ejecutiva, según los artículos 314, 315, 261, números 10 y 11 de la Constitución. Eso está a cargo de la función ejecutiva. Y que estaba coordinada por un funcionario nombrado directamente por el presidente de la República, una persona cuyo nombre ya nos es muy familiar, Hernán Luque Lecaro. ¿Ya? ¿Qué pasa en esto? El señor Estupiñán le dice al presidente: oiga, le pido una cita, presidente, para que usted me reciba y yo le pueda exponer lo que está pasando entre estos contratos suscritos entre Amazonas Tankers y Flopec, para poderle demostrar los perjuicios que a criterio de Estupiñán
se estaban produciendo desde el punto de vista económico para las finanzas públicas, y el presidente lo que hace es desviar la vieja confiable, desviar la comunicación al ministro del ramo, desviar la comunicación a la propia Flopec. Pero además de eso, el hecho donde para mí nace una posible responsabilidad política del presidente, no penal, política por si acaso, es en el hecho de haber permitido que Luque Lecaro continúe manejando de esta manera las empresas públicas, a sabiendas de que el señor, y en esto hay audios que están ya acompañados, entiendo, como prueba al proceso, donde se escucha hablar a Cherres, a Luque Lecaro y a otros más, y a un señor que ayer le acaban de bajar de un avión y que curiosamente es el cuñado del presidente de la República, sobre el manejo y los contratos y los beneficios económicos que se podrían dar por el hecho de mantener vigentes los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers. Eso se dice en la acusación constitucional, lo cual es grave. Entonces, si al presidente le llega ese hecho a su conocimiento y el presidente, uno, consciente que Luque Lecaro permanezca frente a la gerencia de coordinación o a la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCOEP. Dos, porque eso también se dice y sobre eso nada se ha mencionado ni de cargo ni de descargo hasta aquí, al menos no de lo que yo he podido seguir en las sesiones de la comisión, que además parece que la salida del señor Estupiñán es en relación a que ahí se coloca a un nuevo gerente que en su momento fue asesor, el señor Osvaldo Rosero, que es mencionado en las conversaciones y toda esta cuestión que se dice en los hechos que tienen que ver con esta acusación constitucional, quien además habría sido puesto ahí por Luque Lecaro para mantener estos contratos. Entonces, claro, acá se vende ya la narrativa de que la Corte se ha equivocado porque efectivamente en 2022 no se suscribió un nuevo contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, pero lo cierto es que el contrato se renovó. Y se renovó pese a estas advertencias que se le habían hecho al presidente de la República de que aquí usted tenía un funcionario nombrado por él, Luque Lecaro, que quería mantener esta clase de negociaciones con una empresa con la cual veían negocios lucrativos a base de recursos públicos. Y el presidente no hizo nada. Y cuando se dice que no hizo nada, se refiere a esto, a que el presidente pudo haber hecho algo que no significaba necesariamente ir a pararse en la fiscalía y denunciar, sino remover a Luque Lecaro, pues para evitar que esta gente siga manejando a las empresas públicas como si se tratase de empresas privadas o de negocios de carácter personal. Para mí, la discusión de la responsabilidad política gira en torno a estos hechos. Por eso será fundamental en los siguientes días ver qué es lo que dice, si es que acaso comparece, porque vi que está citado a comparecer el señor Luque Lecaro. Me parece que ese sí es un testimonio realmente que será fundamental para tratar de probar o no la responsabilidad de Lazo en esto desde el punto de vista político. Dos, la comparecencia del señor Estupiñán me parece fundamental. No me acuerdo, tendría que volver a revisar el calendario de comparecencias, si es que está llamado a comparecer el señor Osvaldo Rosero. Está llamado. Y me parece que ese testimonio es fundamental. Algo que, por ejemplo, a mí me parece que en este caso no se ha hecho ni como prueba de cargo ni como prueba de descargo, es llamar a comparecer al equipo auditor que elaboró el informe, pues que hizo el examen especial para determinar si realmente ahí se encontraron algunas irregularidades en la ejecución de estos contratos y si a partir de eso las recomendaciones de la Contraloría se habrían o no cumplido, porque claro, la defensa del presidente va a decir que se han cumplido, los acusadores van a decir que no. Lo cierto es que hay unos hechos que a mí me parece que están lo suficientemente claros y por eso la Corte los ha calificado a trámite y sobre la base de esos hechos se tendría que probar. Si usted me pregunta a mí, con base en esos hechos, creo que hay una responsabilidad política presidencial, pero habrá que probar. Justamente en la línea de esto que usted estaba señalando, doctor Quintana, ya nos ha quedado claro que se debe determinar la infracción netamente política del presidente de la República. Yo me pregunto, y a partir de lo que usted señalaba en la primera parte de su intervención, ¿cuáles deben ser en esencia las características de estos elementos probatorios? ¿Por qué lo pregunto? Porque al final del día la narrativa se mantiene. Quienes impulsan el juicio político se mantienen en el hecho de que en efecto el presidente de la República conocía de todos estos hechos y no actuó de una u otra manera. Y de otro lado, quienes defienden al mandatario sostienen que él no tenía responsabilidad directa en este tema. Pero más allá de estas narrativas,
finalmente sabemos que esto se resuelve con votos en el pleno de la Asamblea. Efectivamente, por eso lo digo con mucha tristeza. Lo que estamos viendo en la Comisión de Fiscalización de poco o nada va a servir. Si usted me pregunta a mí, siendo muy honesto, muy objetivo, son 30 días y platita botada y tiempo botado a la basura. Las comparecencias, las pruebas, lo que digan los acusadores políticos, lo que diga la defensa del acusado político, porque finalmente usted ha dicho una gran verdad. Los juicios políticos en Ecuador se resuelven con votos, lamentablemente no con argumentos, lamentablemente no con pruebas. Y peor, de la manera tan desastrosa en la que la Comisión de Fiscalización está pretendiendo llevar adelante la práctica de prueba. Y se lo voy a decir con mucha pena. El tema de los famosos testimonios de expertos. Si con eso acaso se pretende llegar a la convicción de que aquí hay una responsabilidad política de Guillermo Lasso, por lo que diga Gonzalo Muñoz, Ismael Quintana, Pablo Encalada, Pablo Santillán, Rafael Ollarte o cualquier otro colega respecto a este tema, bueno, si con eso quieres probar o desvirtuar o descargarte tu responsabilidad, estamos fritos, mis queridos amigos, porque así no se prueba la responsabilidad política. ¿Qué me parece a mí de la acusación constitucional? Yo por eso al inicio dije, en el cargo número 3, y yo, contrario a lo que cree Gonzalo, pienso que esa es la acusación más grave. Quizá lo que faltó en la acusación constitucional respecto de este cargo fue apuntalar jurídicamente cuál era el deber que tenía el presidente desde el punto de vista constitucional y que fue dejado de cumplir y que permitió que posiblemente se haya cometido distracción de fondos públicos en la empresa pública Flopec. Si usted me pregunta a mí, yo sostendría, por ejemplo, que el presidente es responsable político en virtud de lo que determina el artículo 71, números 1 y 2 del COA, en el sentido de que le digo, el presidente nombró a Luque Lecaro coordinaba el directorio de Flopec, Luque Lecaro saca o remueve a Estupiñán para poner a Osvaldo Rosero para continuar con la ejecución de unos contratos que ya fueron observados por Contraloría General del Estado, con unas recomendaciones que, además de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, eran vinculantes. La Contraloría, claro está, jamás determina la terminación de los contratos, no lo puede hacer, no tiene esa competencia, pero esa potestad de autotutela, esa potestad exorbitante sí la tiene, pues, Flopec. Correcto, doctor. Y resulta que no lo haces. Entonces, la discusión debería girar en torno a eso. Y me parece que las pruebas deberían remitirse a eso. Es decir, acá hablar, porque también del lado del presidente, hablar de que Flopec generó perjuicios, que Flopec generó beneficios económicos, que económicamente es una empresa rentable, pero mis queridos amigos, nadie delinque con recursos públicos inexistentes. Pues eso es una verdad incontrastable. Si nadie está diciendo que Flopec generó pérdidas, lo que te están diciendo es que habían unos contratos medio truchos y que hay unos audios medio truchos donde el nombrado por el presidente a la coordinación de empresas públicas ve jugosos esos contratos, le removió al que decía que había que terminar unilateralmente esos contratos y el presidente pues básicamente se hizo el loco, sostuvo a Luque Lecaro y dejó que al otro se lo coman vivo. Si el otro regresa al cargo es por la presentación de una acción de protección, nada más. Entonces, esos son los hechos del caso. Presidente Lasso, por eso lo están llevando a juicio político, no porque usted se ha robado platas públicas y nadie le está señalando de eso. Particularmente, y lo he dicho frontalmente, yo pienso que el presidente es un hombre honesto, pero así como es un hombre honesto desde mi perspectiva, es un hombre que no sabe escuchar consejo y es un irresponsable al haber mantenido a un ladrón como Luque Lecaro frente a la empresa coordinadora de empresas públicas. Y eso, mis queridos amigos, trae consecuencias políticas, la censura y destitución. Correcto, doctor. Voy a ir a una pausa, no se me vaya a desconectar. También le pido 2 minutitos a Gonzalo Muñoz. Interesantísima charla con las posiciones de los juristas Ismael Quintana vía telemática y presente acá en la cabina, Gonzalo Muñoz, sobre el juicio político y el denominado nexo causal, la acusación de peculado por la cual el presidente de la República está siendo llamado a juicio político en la Asamblea Nacional. 7:44, pausa, no se desconecte de nuestra señal, volvemos. 7:46 en la mañana, vamos a seguir conversando con los juristas Ismael Quintana vía telemática y presente aquí en la radio Gonzalo Muñoz, hablando del juicio político, pero antes, permítame a nuestros invitados, Belkis, amigos y amigas, abrir un paréntesis con información de última hora. Ya lo confirma el portal Primicias, cito la fuente de este reporte. Danilo Carrera ha salido en libertad tras rendir su versión a la Fiscalía, dice la nota.
señala que la Fiscalía confirmó la retención de Danilo Carrera anoche mismo cuando el empresario pretendía salir del país. Según información preliminar, cerca de las 18:30 de ayer, Carrera fue abordado por 3 agentes policiales en la sala VIP del aeropuerto José Joaquín de Olmedo antes de su viaje a Estados Unidos. Carrera, cuñado del presidente Lazo, ya había pasado los controles previos en la zona de migración de la terminal aérea. En las próximas horas rendirá la ampliación de su versión, señaló la Fiscalía. La noche de ayer, precisamente luego de rendir su versión ante el agente fiscal, Carrera fue liberado. Cito a la fuente, Primicias da cuenta que Danilo Carrera salió en libertad tras rendir su versión. Tenemos el extracto del ministro Cucalón, el extractito de 20 segundos. Lenin Artieda le preguntó al ministro Cucalón hace minutos en Ecuavisa sobre esto y el ministro respondió lo siguiente. Escuchemos. Nadie está por encima de la ley. La persona que usted menciona tiene una investigación a cuestas y según información oficial de la Fiscalía General ha sido retenido para esos mismos fines. Vamos a nuestro tema. El gobierno se mueve entre dos. Correcto. Esa fue la escueta explicación o reacción del ministro Cucalón hace minutos y le agradezco públicamente a mi colega Andrés Reliche que me compartió justamente este extracto de lo que dijo el ministro hace minutos. Retomemos el diálogo, era importante abrir este paréntesis porque es información de última hora. Belkis. Y avanzamos con el doctor Muñoz. Usted en el bloque anterior nos explicaba un poco a detalle sobre el accionar de Johnny Estupiñán, el tema del contrato, la terminación del contrato, si fue ilegal y demás. Pero más allá de todo esto, yo sí quisiera tener su opinión respecto del criterio que expresó en el bloque anterior el doctor Quintana sobre la responsabilidad del presidente Lazo en este caso. A ver, es que ese es el tema en este punto, ¿no es cierto? Aquí es tan anecdótico este proceso político, más allá que yo siempre, y en eso quiero ser enfático porque se me ha criticado desde algunos ámbitos, he defendido el control político a rajatabla, no solamente de la Asamblea Nacional, como bien lo dijo Ismael, de todos los órganos legislativos de control político, como los consejos municipales, etcétera. Siempre el control político es visto y tiene su origen en la subjetividad, no es objetivo a diferencia del control jurisdiccional. Entonces, en esa discrecionalidad es abierto muchas veces, como lo fue, y Ismael no me va a dejar mentir, en el caso del alcalde Yunda. Ahí aplica lo mismo, en el mismo sentido, en el mismo caso, porque no está comprendido en ese artículo, el 131 de la Constitución, es decir, el incumplimiento de funciones. La causal es abierta, la que aplica para el control político de los alcaldes. Que lo hemos visto también en los procesos de juicio político en la misma Asamblea Nacional. Exactamente, la causal es abierta. A diferencia de lo que sucede con el caso del presidente y vicepresidente de la República, donde históricamente en nuestras constituciones siempre las causales, de veces, ¿no es cierto?, han sido cerradas justamente para evitar un abuso del ejercicio de fiscalización por parte de los parlamentos. Y vamos a ver un poco de historia, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del presidente Martínez Mera, ¿ya?, los actos por los cuales fue destituido eran propios de él, ¿no?, propios del presidente Martínez Mera. Es una pésima gestión de gobierno que se le acusó a él, ¿no es cierto?, por parte del Congreso. En esa época se le bajaron un montón de ministros, casi todo el gabinete, y después fueron por él. En el caso del vicepresidente Dají, ¿qué fue lo que se le imputó en esa época? Y Fabricio, que tiene una memoria impresionante y no me va a dejar... Caso de gastos reservados. El caso gastos reservados por la compra de diputados de la República. Claro, la génesis de ese caso fue la publicación de Jorge Iván Comendieta. La columna era Chantaje más chantaje, algo así se llamaba. Y fue la génesis del caso de los gastos reservados que derivó en el juicio político en el que no hubo votos para destituir al vicepresidente. Que él dijo en un cóctel una noche, claro, ¿no es cierto?, que le habían chantajeado diputados y después lo publicó Vivanco, ¿no es cierto?, ya se abrió, el juicio político. Un acto directo del vicepresidente de la República. Pues, y en el caso del vicepresidente, pues, Jorge Glass, un caso totalmente, pues, similar. Estábamos hablando, ya, de que el tío del presidente, una relación directa, pues era el lobista prácticamente clarísimo de Odebrecht, ¿ya? Y las confesiones, ¿no es cierto?, de testigo confeso de Odebrecht dijo que el tío del vicepresidente Jorge Glass y Jorge Glass eran siameses. Y pues
Después, en las flash memories que le sacaron a un empleado del tío del vicepresidente, se evidenció las conversaciones que tenían con Jorge Glass. Es decir, una responsabilidad pues más que evidente. Pero veamos la diferencia entonces con el caso actual, que es bastante, por eso es que a mí me llama la atención de esta causal. Ismael decía que la responsabilidad del presidente de la República recae porque el presidente lo nombra Hernán Luque. Hernán Luque, que una cosa es presidir el directorio de la EMCO, y por lo tanto el presidente de la EMCO preside el directorio de Flopec, y Hernán Luque lo nombra al gerente de Flopec. Entonces ahí recae la responsabilidad del presidente. Vamos a analizar la causal, por una causal de peculado, que incluso en el ámbito político, no estoy hablando penal, porque no quiero que se confunda, ¿ya? Tendría que demostrarse que existió, no como prueba en materia penal, sino política, ¿ya? Una malversación, una distracción de fondos públicos, ¿no? O sea, de alguna forma algo tiene que decirse, ¿no es cierto? Y eso pues no existe de ninguna manera. No lo han podido en la acusación constitucional. Lo único que se dice es que no se hizo caso a la acusación del señor Johnny Estupiñán, a la carta presentada por él, cuando en teoría sí se lo hizo. No es que se utiliza la vieja confiable, como manifiesta Ismael, de derivar a otras instituciones. Ese es un procedimiento normal de la presidencia de la República. Imagínense ustedes si convertimos a que el presidente de la República, quien preside la función ejecutiva, quien preside, imagínense, todo el Estado en sí mismo, ciertas cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Quien es el jefe de Estado, ¿ya? Se pondría que leer por obligación todas las denuncias que se le presentan, no un informe de las denuncias que han llegado, no un listado en especial de todo lo que llega, sino todas las denuncias que llegan a la presidencia de la República, que sí saben cuántas más o menos pueden ser a diario, ¿no? Son miles. Es imposible. O sea, el jefe de Estado tendría que convertirse en lo que decía anteriormente, en un comisario. Es imposible. Por eso es que hay una oficina de atención ciudadana, que existan filtros, y eso es lo normal. Y más aún, con la credibilidad que tenía el señor Johnny Estupiñán. ¿Qué credibilidad se le puede dar a un ciudadano que gerenció una empresa pública, que procedió, como hemos demostrado, y no es mi opinión? Yo cuando digo mi opinión, digo, es mi criterio, esto no es mi opinión, esto es un hecho concreto, ¿ya? Que procedió de manera ilegal a terminar un contrato, porque como ya dije, y quiero ser repetitivo en esto para que la ciudadanía lo tenga claro, ¿ya? A terminar el contrato de Amazonas Tankers sin un informe técnico, sin un informe financiero y sin un informe legal, para 3 días después, él mismo y sin decir a nadie, vía correo electrónico, retractarse. Y eso no le dice al presidente de la República en la carta que envía. Entonces, encima más, si yo hubiese filtrado esa comunicación, si yo, Gonzalo Muñoz, hubiese filtrado esa comunicación, ni siquiera lo hubiese contado al presidente de la República. Correcto, doctor Muñoz. Doctor Quintana, si bien quienes impulsan este juicio político no han determinado que hubo malversación de fondos como una responsabilidad política por parte del presidente, como lo ha señalado Gonzalo Muñoz, ¿ellos deberían probar de alguna manera que sí hubo un perjuicio económico al Estado? Punto de vista. Y creo que eso está ya abiertamente señalado por la Corte. Vuelvo a insistir, con esto, perdón que sea tan cansón, esto no es un proceso penal. Acá no se necesita demostrar, los asambleístas acusadores no son la Fiscalía, ni la Comisión es un tribunal de garantías penales o sala penal de la Corte Nacional de Justicia. Es un proceso político donde se busca determinar una responsabilidad evidentemente política. Me llama la atención que Gonzalo diga que el señor Estupiñán no gozaba de credibilidad. Entonces, ¿para qué lo pusieron a gerenciar Flopec? Si no gozaba de ninguna credibilidad. Pero, perdón, estamos frente a un presidente que a Carlos Vera le dijo que Luque Lecaro era un gran funcionario y que no sabe por qué pensaba irse, y que un mes después le dijo a su colega Milton Pérez que lo despidió y que se fue por inepto y que se fue por bruto, por lo que sea. No me acuerdo cuál fue el epíteto que utilizó, pero más o menos fue algo así. A ese nivel se maneja la torpe. Eso fue. Torpe. Y Milton le hizo la repregunta y le dijo, pero torpe no es corrupto. Y claro, o sea, el presidente usó el término torpe, así fue. Efectivamente, ¿no? Entonces,
A ese nivel se maneja. Entonces, hablar de credibilidad cuando con el levantamiento de reserva que hizo la Asamblea Nacional, en virtud de lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, sobre la bitácora de acceso al Palacio de Carondelet, el que ahora está huido no es el señor Estupiñán, es el señor Luque Lecaro, por si acaso. Ese es el que está huido. Y el señor Luque Lecaro, de la información que se saca en esa bitácora, que al menos es lo que se ha hecho público en redes sociales y en noticieros, el señor Luque Lecaro parece que sí gozaba pues de bastante confianza. Tanto así que lo tuvo hasta noviembre o octubre de 2022, hasta cuando el señor decide fugarse del país, cuando el problema estalla y revienta en la cara del presidente de la República. Entonces, perdón, una cosa es que un X ciudadano de a pie, como yo, por ejemplo, le mande una carta al presidente diciéndole: presidente, me parece que la falta de medicinas en los hospitales viola el derecho a la salud. Por favor, recíbame para hablar de ese tema. Naturalmente, el presidente no me va a dar audiencia para hablar de un tema de esos. Pero perdón, otra cosa es que un gerente o un exgerente de una empresa pública que constitucionalmente, de conformidad con los artículos 261, 314 y 315 de la Constitución, es de responsabilidad y manejo directo del Poder Ejecutivo, del gobierno central, me venga y me diga a mí que tengo un examen de Contraloría que me está haciendo unas advertencias, que deberíamos pensar qué hacemos con la renegociación de esos contratos, que tengo encima a Luque Lecaro presionándome para renovar o lo que sea que haya ocurrido ahí, esos contratos, y que la Contraloría me está advirtiendo que ahí pudiese haber algún problema con las condiciones económicas de negociación de esos contratos, y que el presidente, frente a ese pedimento, por más poca credibilidad que tenga el señor Estupiñán, el presidente lo que haga es reenviarle eso al ministro del ramo, cuando el que tenía a cargo y el deber constitucional de conformidad con el 147 de la Constitución es el presidente, de recibir, escuchar aquello y tomar una decisión. Y le vuelvo a insistir, cuando se habla de que el presidente no hizo nada, no se está hablando de que el presidente no se fue y se paró en fiscalía a presentar en Ventanilla una denuncia. O sea, el presidente no se lo está acusando de eso, o al menos esa no es mi posición, no es mi perspectiva, la acusación no dice eso, ¿ya? Pero resulta que lo sostuvo a Luque Lecaro, y ese es un hecho que es público y notorio. ¿Necesita probar eso? No, eso es público y notorio. Que Luque Lecaro permaneció hasta fugarse del país es un hecho probado, ¿ya? Que Estupiñán fue removido por Luque Lecaro es un hecho probado, y por el directorio de Flopec es un hecho probado. Otra cosa que, eso sí tendrá que probarse, no me consta, pero es algo que se dice en la acusación, que el señor Osvaldo Rosero fue puesto ahí para continuar con las negociaciones que Luque Lecaro quería seguir con Amazonas Tankers y Flopec, es algo que tendrá que probarse. Si eso se prueba, mis queridos amigos, les insisto, objetivamente hablando, hay una responsabilidad del presidente. Pero si hasta en el Código Orgánico Administrativo, artículo 71, números 1 y 2, se determina que cuando uno delega el ejercicio de una competencia, la responsabilidad recae sobre el delegante, no sobre el delegado, por las decisiones que tome el delegado. Oiga, doctor, y en este caso, la responsabilidad de eso, que penalmente, si es que esto llega a abrirse una investigación, debería recaer directamente sobre Luque, políticamente, recae sobre el presidente de la República. Déjeme complementarle algo, doctor, a propósito de lo que está diciendo. Y me pasan este dato que no lo conocía. Me dicen que ya en 2022 el presidente formalizó una denuncia en fiscalía y que en septiembre del 2021 la entonces gerenta de Flopec, Pilar Ferri Moncayo, también había presentado una denuncia en el gobierno del propio presidente Lasso. O sea, lo que me dicen acá, y le traslado esto a propósito de estos insumos que recibo, es que el presidente sí ha denunciado anteriormente temas de Flopec. Doctor Quintana. Todo muy bien, pero acá no estamos hablando de una responsabilidad penal. Sí, le vuelvo a insistir. Omitir el deber de denuncia no es causal de juicio político. Eso está claro, y me parece que en eso hasta concordamos con Gonzalo. La cosa no va por ahí. Ahora, si torpemente los acusadores políticos pretenden llevar el juicio político con base en ese señalamiento de que el presidente omitió el deber de denuncia, vea, mi querido Fabricio, no hay responsabilidad política por eso nomás, pues. Porque omitir el deber de denuncia es una contravención penal, no es infracción constitucional que amerite enjuiciamiento político.
Ahora, eso que ha hecho la señora Ferri está muy bien porque ella era, entiendo, la gerente de Flopec en esa época y por lo tanto ha hecho lo que le correspondería en su calidad de funcionaria. Y lo que ha hecho el presidente por su lado es poner en conocimiento de la Fiscalía unos hechos para que Fiscalía vea en calidad de titular de la acción penal pública si es que amerita o no abrir una investigación previa. Esos no son los hechos del caso para mí. Correcto. Es decir, eso no se dice en la acusación constitucional. Eso está muy bien. Es como cuando me dicen, pero es que el informe de Contraloría no predeterminó, o porque no lo hacen los informes, pero es que Contraloría no ha predeterminado ni ha determinado ni una glosa, ni una responsabilidad administrativa, y como dice un colega penalista por ahí, es que ni siquiera formuló indicios de responsabilidad penal. Vea bonito, desde 2021 ni siquiera para iniciar proceso penal por decisión de la Corte Constitucional se requiere informe de Contraloría. Peor para iniciar enjuiciamiento político, cuando el enjuiciamiento político no requiere el enjuiciamiento penal. Correcto. Eso pasa cuando penalistas se meten a hablar de juicios políticos, por favor. Entonces, acá no estamos buscando ni probar una responsabilidad civil del presidente, ni probar una responsabilidad administrativa del presidente, ni probar responsabilidad penal. Los hechos están claros, es una responsabilidad política y las pruebas deberían tener utilidad, conducencia y pertinencia para probar o no esa responsabilidad política por este simple hecho. Lazo supo de eso y Lazo consintió que Luque Lecaro permanezca frente a la coordinación de una de las empresas públicas que es Flopec, con la cual hay estas anomalías en los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers. ¿Qué hizo el presidente? Mantener a don Hernán Luque Lecaro frente al cargo. Punto. Correcto. Si se logra probar eso, objetivamente debería haber una responsabilidad política. Pero además hay una cosa que sí le quiero mencionar a Gonzalo. Gonzalo dice, claro, sí, es que Gonzalo ha dicho que en este caso se le está endilgando una responsabilidad política al presidente por actos que no son propios. El único caso, constitucionalmente hablando, donde la responsabilidad política es individual es en el caso de los ministros, según el 151, 152, 153 de la Constitución. El señor Luque Lecaro era gerente de una empresa pública o de una empresa coordinadora de empresas públicas. No tenía, en este caso, cargo o rango de ministro o secretario de Estado. Por lo tanto, en este caso, hay una responsabilidad política si es que se llegan a aprobar estos hechos. Gracias, doctor. Me queda un minutito para cada uno. Reflexión final de un minutito, no se me extiendan. Gonzalo Muñoz, un minutito. Simplemente agradecer haber compartido este panel con Ismael, agradecerte, Fabricio, y que quede claro a la ciudadanía una cosa muy importante, ¿cierto? El presidente de la República no cometió ninguna omisión. Cuando se presentó la carta del señor Johnny Estupiñán, que ya no era un funcionario público, un ciudadano, la misma tuvo el procedimiento requerido en los reglamentos específicos de la Presidencia de la República y fue atendida. Es decir, no existió omisión. Al no existir omisión, no puede existir, políticamente hablando, una infracción por peculado. De ahí en más, todo lo realizado por el señor Johnny Estupiñán al interior de Flopec está lleno de irregularidades propias de él. Es decir, a partir de ese momento, no antes, porque no se podía conocer, el señor carece de credibilidad, y carece de credibilidad por una cuestión bastante lógica. Termina un contrato de Amazonas Tankers sin los sustentos técnicos, después él mismo se retracta. Es decir, está demostrado, no son opiniones, son hechos, que no existe nexo causal con lo que se le quiere imputar al presidente de la República. Gracias, doctor Gonzalo Muñoz. Doctor Ismael Quintana, también sus conclusiones en este último minuto. Me imagino entonces, mis queridos amigos, que en los próximos días el abogado Edgar Neira va a presentar como prueba de descargo elementos que evidencien que el presidente Lazo recibió en Carondelet a Johnny Estupiñán. Me imagino que el nombre de él asomará en la bitácora presidencial y que habrá rastro de que el presidente atendió ese pedido, porque se trata de la cosa pública y de recursos públicos. Esto no son cuentas de ahorros o cuentas corrientes de un banco, son recursos de todos. De tal manera que si eso se logra probar, coincidiría plenamente con Gonzalo en que el presidente atendió esa denuncia de una persona que ejercía o ejerció un cargo de directa responsabilidad política del presidente de la República. Sobre la base de esos hechos debería girar en torno, la discusión en los siguientes días. Veo penosamente que eso no es así. Así que a la larga, esperemos los siguientes 20, 25 días que faltan. La cuestión se debatirá en el Pleno y veremos si hay lo que se necesita en los juicios políticos, que no son argumentos, sino votos. Gracias al doctor Ismael Quintana, telemáticamente por sus aportes en esta interesante charla. Gracias al doctor Gonzalo Muñoz, que ha estado acá con nosotros en la cabina.
Ya la audiencia que evidentemente ha estado pendiente, interactuando además con nosotros, aportando también, comentando sobre lo que dicen nuestros invitados en torno justamente al nexo causal en el trámite del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.